A veces creemos estar adelantados a las cosas que el Señor tiene para nosotros, pero de momento hay un silencio que no quiere terminar. Y de momento sentimos que arrancamos, que ahora vamos con todas, pero hay algo todavía aún que nosotros tenemos que arreglar. Y a veces venimos a la iglesia por tanto tiempo y queremos como que sentir esa presencia, queremos como que sentir ese gozo, no solamente estando en la iglesia, sino cuando salimos de la iglesia. Y el Señor depositaba en mi corazón, mire amado, yo tengo que testificarles que yo tengo una semana para prepararme y traer la palabra. Y como muchos saben, ¿verdad? Trabajo en el comercio y tengo la responsabilidad de ser gerente y es cuesta arriba. Y el tiempo tiende a ser un poco limitado. Pero el Espíritu Santo me ha mostrado y me ha enseñado que en medio de nuestro tiempo complicado, Él nos da unos momentos donde podemos hacerlo, podemos prepararnos, podemos leer la palabra, podemos orar, podemos escudriñar la palabra. Y a veces el mundo nos hace creer que nuestro tiempo limitado es demasiado como para buscar del Señor correctamente. Y mientras meditaba y le oraba al Señor, Señor, ¿qué palabra yo puedo traer para tu pueblo? Porque si hay algo por lo que constantemente le pido al Señor, es que no sea una palabra para unos pocos, es que no sea una palabra para ministrarme a mí, es que no sea una palabra para ministrar, ¿verdad?, a cierta cantidad, no, una palabra para tu pueblo. Señor, ¿qué es lo que necesita tu pueblo? Señor, ¿qué necesidades tiene tu pueblo? Señor, Dios mío, Padre amado, ¿cómo yo puedo ser esa herramienta para que tu pueblo pueda escuchar tu voz? Entonces, pues, humanamente, siempre uno como que quiere como que empujarse. No, Señor, a lo mejor es esto. No, Señor, a lo mejor es lo otro. Déjame poner aquí en Google, a ver, versículos para fortaleza. Y empiezo, este no. Hasta que llega un punto donde hay un bloqueo espiritual. Y ahí entonces donde uno entiende, espérate, me estoy esforzando por mí mismo. Entonces cuando menos lo creo, el Señor empieza a ministrar. Cuando ya me tranquilizo, espérate, no, Señor, ya hoy es jueves y todavía no tengo nada. Y ahí empieza esa lucha. Señor, Dios mío, ¿qué hago, Padre? Hasta que en el momento que el Señor me hace entender que a veces en la quietud es donde Él se manifiesta. Y el Señor me hizo una pregunta. Y la pregunta era, ¿dónde está tu identidad? Yo necesito que tú le hagas esta pregunta al pueblo. ¿Dónde está nuestra identidad? ¿Dónde verdaderamente está nuestra identidad? Y yo decía, wow, Señor. O sea, cuando ya el Señor me da un tema, amados, ahí entonces yo empiezo a accionar. y no para muchos funciona igual. Dios tiene propósitos personalizados para cada uno de nosotros. Porque lo que le funciona al hermano Felipe no es lo mismo que le va a funcionar al hermano Heriberto. Por lo que le funciona al hermano Heriberto no es lo mismo que le va a funcionar al hermano Víctor. Por lo que le funciona al hermano Víctor no va a ser de la misma manera. El Señor tiene unos movimientos diferentes para cada uno de nosotros para podernos usar como herramientas en medio de la necesidad de los que están a nuestro alrededor. Y me decía, ¿dónde está tu identidad? Y yo necesito que el pueblo pueda entender qué es identidad.
Porque cuando vamos al diccionario, nos dice que la identidad es un conjunto de rasgos o características que hacen que las personas se diferencien entre sí. O sea, que el diccionario natural, lo que el hombre ha entendido por identidad, es que seamos diferentes según nuestros rasgos. O sea, por nuestro exterior, por lo que podemos ver. O sea, la identidad puede ser pues, que soy calvo, que soy ancho, que fulano es así. Sí, con fulano. Sí, el que es jorobadito, el que camina así dobladito. Sí, esa es la identidad del mundo. Pero el Señor quiere que nosotros sepamos en esta mañana, y tenemos que saber cuál es nuestra verdadera identidad. Y nuestra verdadera identidad se define por lo que Dios quiere con nosotros. Nuestra verdadera identidad se define no por las opiniones de las personas, no por las opiniones del mundo. Se define por lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Tenemos que saber dónde está nuestra identidad. Y nuestra identidad no se define por nuestros rasgos. Nuestra identidad no se define por nuestra ropa. Nuestra identidad no se define por nada exterior que nosotros podamos ver, sino más bien por los logros que nosotros tengamos en Cristo. Por lo que Dios quiere que nosotros seamos para Él. Entonces yo le pregunto en esta mañana, ¿cómo usted se define? ¿Cómo usted se caracteriza? ¿Cuál es su definición de usted? Quizás podemos decir que nos definimos como por nuestro puesto de trabajo. Quizás podemos definirnos porque somos madres, porque somos padres, o porque quizás con palabras que quizás nos caractericen por ser creativos, atléticos. La identidad de ese hombre es una identidad pacífica. La identidad de esa mujer es una identidad de cariño, cariñosa. Y sí, algunas de estas cosas son ciertas, pero no son nuestra identidad. No es lo que el Señor define de nosotros. Miren, no siempre fuiste madre, no siempre fuiste un padre. Quizás en un futuro tengas otro trabajo, o podrías perder la paciencia. Quizás vayas por la carretera, te hicieron un corte de pastelillo y hasta ahí se acabó la paciencia. Ahí se acabó la identidad de paciencia, la identidad de cariñoso. Ya no serías tan pacífico. Tenemos que saber que cuando Dios es parte de nuestra vida, hay algunas cosas acerca de ustedes que no van a cambiar. Las identificaciones que nos da el mundo pueden cambiar, pero cuando tenemos identidad en Cristo, esa identidad nunca, nada la va a hacer cambiar. Entonces, ¿cuál es tu identidad en Cristo? Mana Angie, ¿cuál es tu identidad en Cristo? Mana Ana, ¿cuál es tu identidad en Cristo? Queremos saludar, ¿verdad?, al hermano Joseph Martínez, es el hijo del hermano Víctor, ¿verdad? Nuestra hermana Cristal, Dios te bendiga. Gracias por asistir, gracias por estar aquí. ¿Cuál es tu identidad en Cristo?
Fíjese, cuando me reconcilié con el Señor, una de las preguntas que yo me hacía eran esas. Yo no sé si ustedes han hecho esa pregunta alguna vez. Señor, ¿cuál es mi identidad en ti? ¿En qué soy bueno? Porque cuando nosotros venimos del mundo, el mundo nos hace sentir que somos unos buenos para nada, que no somos valiosos, que solamente nacimos y pertenecemos a una familia y que nos toca vivir hasta que la muerte no nos alcance. Y yo recuerdo muchas veces que yo tenía unas amistades que yo me pasaba mucho ahí en ese lugar y su mamá siempre me preguntaba: oye José, ¿qué tú quieres hacer? ¿Quién tú eres? Y él decía: yo no sé. Yo no sé. ¿Pero y qué tú quieres hacer? No sé. ¿Pero qué te gusta? No sé. Y es que andaba con una identidad perdida. Andaba con una identidad frustrada. Andaba con una identidad aguantada. Pero tenemos que saber que tenemos una identidad de hijos. Y dice la palabra en Primera de Juan capítulo 3, en el verso 1. Primera de Juan capítulo 3, en el verso 1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. ¿Quién nos otorgó ese gran amor? Papá. Que seamos llamados hijos de Dios. Y recalca: y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, hay una realidad. Es que cuando nosotros no le servíamos a Dios, o mientras el ser humano no le sirve a Dios, mendiga amor. Busca amor en cualquier lugar. Y cuando no tenemos el amor correcto, que es el amor de Cristo, a veces cometemos muchos errores tratando de buscar ese amor. Y empezamos a tomar malas decisiones. Y estas malas decisiones crean frustraciones en nuestras vidas, las cuales nos llevan a diferentes tipos de depresiones y ansiedades, porque queremos encajar, queremos buscar nuestro lugar, y a veces buscamos amistades para rellenar ese vacío y esa falta de identidad en nuestras vidas. Y buscamos y mendigamos amor, y vamos por el mundo buscando que nos otorguen ese amor que pueda llenar nuestro vacío. Y cuando a mí me preguntaban qué es lo que tú quieres, pues ya yo había buscado amor en muchos lugares y ya yo no sabía quién yo era. Porque quería pasarme con fulano, quería pasarme con mengano, quería buscar por allá, tenía relaciones que no debía tener. Y buscaba el amor donde no era correcto. Entonces, tras de eso, yo quería impresionar a los que estaban a mi alrededor, porque había una falta de identidad.
Y cuando hay una falta de identidad, nosotros queremos tratar de impresionar a los demás para que nos acepten, para que nos hagan parte de ese grupo o parte de esa sociedad, así como usted lo quiera ver. Y andamos por el mundo como huérfanos. Andamos por el mundo, ay Dios mío, es que con esa queja en nuestros labios, con ese lamento, ese dolor, para que llamar la atención. Pero tenemos que saber en esta mañana que hemos sido llamados por Dios para que seamos hijos. Y la palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 1, en el verso 12, que pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y un hijo no es cualquiera, amados. Un hijo no es cualquiera, Felipe. Un hijo es un ser que uno ama por encima de lo que sea. Y usted y yo somos hijos. Y muchas veces actuamos como si no lo fuéramos. A veces nos dan esas perretas. Y a veces se nos olvida que servimos a un Dios poderoso. Y cuando nos falta identidad, se nos olvida que el Padre que nosotros y Dios que nosotros servimos es el que tiene las respuestas y la salida para nuestras circunstancias. Se nos olvida que su amor es incondicional, que su amor va por encima del amor que nosotros podamos conocer. Usted sabe todo lo que un padre podría hacer por su hijo. Usted sabe lo que Dios ha hecho por nosotros. Se les olvida que Él nos ama tanto, que haría cualquier cosa para que nosotros estuviésemos bien. Tanto así que entregó a su único hijo por amor a nosotros. Yo no sé si usted puede estar entendiendo esta palabra. Yo no sé si el Señor está ministrando en esta hora. Entonces la palabra nos recuerda que todo aquel que le ha aceptado y haya creído tiene el derecho de ser su hijo. Entonces escuchamos a las personas, no, es que hijos somos todos. Y yo quiero que usted entienda en esta mañana que hijos no somos todos. Que hay un requisito importante para nosotros poder ser hijos de Dios. Cuando yo escucho esa frase, yo a veces la corrijo, otras veces pues tengo que seguir pero todos sí somos creación de Dios. Pero a los que aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y ahí es donde vemos la diferencia. Ahí es donde vemos ese requisito que Dios espera de cada uno de nosotros. Gloria a Dios, santo. Así que su identidad es de hijo de Dios. Y tiene que saber que al tener identidad de hijo,
hay unos resultados en nuestras vidas que en esta mañana yo quiero compartir con ustedes. Y el efecto número uno que un hijo puede experimentar es que el Hijo de Dios se sujeta a su gobierno y no al mundo. Voy a repetir. Ya aceptamos a Dios. Ya creemos en Dios. Ya creemos en Jesús. Porque dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Y el que llega a mí y el que llega a Cristo, llega al Padre. Así que Cristo nos está diciendo que hay un proceso para poder llegar al Padre. Y cuando nosotros comprendemos nuestra verdadera identidad, sabemos a quién tenemos que llegar. Hay obediencia a sus mandatos. Ya no se hace lo que se hacía antes. Es más, si comete un error, sabe que tiene que arrepentirse y sabe por qué y sabe que Dios lo va a perdonar. Cuando uno es hijo y uno tiene identidad y uno sabe que cometió un error, como hijos sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando nuestros hijos cometen errores, a veces nos dan ganas de brincarles encima. Pero cuando nosotros sabemos la identidad que tenemos como hijos, sabemos que tenemos que resolver el problema con amor. Porque es nuestro hijo. Porque los amamos. Porque nosotros también somos hijos. Y si nosotros cometemos errores, nos gustaría que Dios nos tratara con ese amor para perdonarnos. Y ese es el mismo amor que nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos, aunque no nos guste. Número 2. Cuando somos hijos, somos purificados, somos limpiados y transformados a la imagen de Jesús. Cuando comprendemos nuestra verdadera identidad como hijos, somos procesados por el Señor. Y cuando conocemos nuestra identidad, sabemos que queremos dar el mejor ejemplo para agradar a Dios y poder ser buenos testimonios a los que están a nuestro alrededor. Número 3. Se obtiene victoria sobre su pecado. No es que seamos perfectos, amados, porque un hijo no es perfecto. Un hijo comete errores. Pero nuestra identidad como hijo nos da la seguridad para poder luchar y vencer con nuestras debilidades. Y por ende, obtener la victoria en Cristo. Cuando no tenemos identidad, es bien difícil conocer a Dios. ¿Por qué? Pregúntenme por qué. Porque un hijo lee la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios nosotros podemos conocer lo que a Él le agrada. Me emociono. Yo voy, mira, estoy slow, porque veo que aquí los predicadores están gritando mucho. Y yo, mira, voy slow. Número 4. Ya ahorita me emociono, no te preocupes. Yo no aguanto mucho. Experimenta
amor para con sus hermanos. Un hijo no es orgulloso. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga. Se va a mejorar en el nombre de Jesús. No es un hijo celoso, no es un hermano celoso. Todo lo contrario. Un hijo con una persona con identidad de hijo reconoce a sus hermanos. Cuando sus hermanos tienen una victoria, se alegra con sus hermanos. Eso es tener identidad de hijo. Como hijos tenemos la certeza que Él, el Padre, nos va a escuchar. Porque si no tuviésemos identidad, cuando cometemos un error, yo no me atrevo a orar ahora. Cuando llega el pensamiento, Dios ahora no te va a escuchar. Y uno se lo cree. Una persona que no tiene identidad le cree la mentira a Satanás. Pero una persona con identidad de hijo sabe dónde ir, sabe cómo llegarle al Padre, sabe qué tiene que hacer, conoce su identidad de hijo, busca al Padre y cree y tiene la certeza que el Padre lo va a escuchar. Yo no sé si usted está comprendiendo en esta mañana, pero el Señor necesita que usted entienda cuál es su identidad. Porque no podemos permitir que el enemigo siga deteniéndonos. Porque nosotros tenemos identidad de hijo. Y cuando viene la enfermedad, nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Pero cuando estamos falta de identidad, nos volvemos locos y empezamos a llorar y nos desesperamos y empezamos a buscar los médicos desesperados. Y no estoy diciendo que busquen los médicos, yo nunca he dicho eso. Todo lo contrario, yo bendigo a los médicos. Porque son instrumento y creación de Dios. Cuando somos hijos y tenemos identidad de hijo, hay libertad y hay confianza en el Señor. Ya no hay por qué temer. Porque aprendemos a conocerle. Sabemos que ya no somos esclavos del temor. Cuando hay identidad de hijo, sabemos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino más bien un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Cuando no hay identidad, el espíritu de temor nos quita, nos resta de nuestro dominio propio, nos resta de amor y nos resta de poder. Número 7. Y sabemos con certeza que Dios habita en uno como hijos. Como hijos tenemos que saber que siempre está con nosotros porque habita en ti y habita en mí. Y a veces estamos, ay Señor, Dios mío, Padre, y ahora Dios mío, Jesús, con ese desespero, ay esto no me sale, ay Dios mío, yo debo aquello, debo lo otro, ay Señor, tantas cosas a la misma vez. Y se nos olvida que Cristo mora en nosotros. Que cuando nosotros le aceptamos, su Espíritu Santo pasó a morar en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué el Espíritu mora en nosotros? Pastor, ¿para qué? Aleluya. Para guiarnos, para ayudarnos,
para consolarnos. No estamos solos. Dijo a sus discípulos: más vale que yo me vaya, porque va a haber uno en ustedes. Aleluya, gloria a Dios. ¿Dónde está tu identidad? ¿Está en lo que el mundo dice de ti? ¿O está en lo que Dios cree de ti? ¿Dónde? Porque el mundo hace creer que somos locos. Mira sirviendo a Dios, porque eso es lo primero que dicen, amado. Es un mes le doy. El mundo nos dice que no somos nada. Nos hace creer que no somos importantes, que estamos perdiendo el tiempo. Pero tenemos que saber que somos amados por Dios. Que no importa lo que el mundo pueda decir de nosotros, somos elegidos por el Todopoderoso, porque Él ha depositado propósito en nuestras vidas. El mundo dice que no somos nada, pero Dios dice en esta mañana que nosotros somos importantes para Él. Fuiste diseñado con un propósito para Dios. Y esto lo expresaba el salmista en el Salmo 139. En el verso 13 al 14. Y decía: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. El salmista tenía la certeza que él tenía propósitos para Dios, que no había nada más grande que los propósitos que tenga Dios para cada uno de nosotros. Dios nos dice en esta mañana: ten la certeza, porque yo te he elegido con un propósito. Y Dios no falla. Dios no se equivoca. Somos su creación. Por eso cuando nos creó, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No somos cualquier creación. E incluso todo lo que Dios creó en este mundo tiene un propósito de ser. ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos? No se deje engañar, iglesia. No se deje engañar, querido hermano que me está escuchando a través de las redes. Usted es importante para Dios. Usted es su mayor creación. Usted es su tesoro más preciado de la creación. Dios nos dio identidad desde el principio, con el propósito que enseñoreáramos la tierra. Yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios está diciendo, pero uno de los propósitos de Dios habernos creado era para que nos
enseñoreáramos de la tierra, para que fuéramos dueños de la tierra. Y nos eligió para que fuéramos santos y sin mancha. Gloria a Dios. Por eso eligió a su Hijo, para que nosotros en Él fuéramos elegidos por amor, para darnos la identidad correcta en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así que hay algo que saber. Es que cuando podemos entender que en Cristo está nuestra identidad, podemos decir entonces que estamos completos. Porque Él nos liberó. Nos liberó de nuestra vieja vida pecaminosa. Una vida pecaminosa que nos estaba llevando a la muerte. Una vida pecaminosa que nos estaba llevando a y nos tenía en una falta de identidad. Pero por su misericordia y por su gracia nos liberó para darnos identidad, y una identidad completa. En Cristo estamos completos. Dice Colosenses capítulo 2 en el verso 9. Vamos con palabra, amados. ¿Qué nos dice la palabra? Todo lo que Dios habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. Otra vez por acá. Por escribir mal. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y todos los poderes. Cristo es nuestra identidad. Si nosotros no tenemos a Cristo, no estamos completos, amados. Y la palabra es clara, y no soy yo el que lo dice. Ustedes están completos y no necesitan nada más, solamente a Cristo. Y yo quiero que nos pongamos en pie en esta mañana, porque yo sé que el Señor está ministrando las vidas y los corazones, y yo sé que Él es el que está obrando en nuestra mente, y que si había algún espíritu de falta de identidad en esta mañana, se tiene que ir en el nombre poderoso de Jesús. Pues nuestra identidad, amados, está en Cristo, porque somos bendecidos, porque somos escogidos, porque somos predestinados, porque somos hechos aptos para Él, porque tenemos perdón de pecados, porque su sangre nos redimió, porque somos hechos herencia. Nuestra identidad es que hemos sido sellados por su Espíritu Santo. Es que usted y yo somos parte de algo importante. Es saber que Dios nos ama, pase lo que pase. Es entender que somos preciosos para Dios. Dios nos escucha, eres salvo, Dios te entiende, eres un tesoro para Dios y no se puede quedar. Eres hijo por el cual Cristo se entregó en sacrificio
identidad está en Cristo. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaramos que tu identidad está en cada uno de nosotros. Oh Espíritu Santo, yo te ruego que seas ministrando en esta mañana, Señor, y que seas tú obrando en los corazones y en las mentes, Señor. Jesús, en esta hora, el altar está abierto. El altar está abierto en esta mañana. Y yo sé que hay cosas que tenemos que cambiar, que se nos han hecho difícil.